¡A ver el disparo! ¡Para dónde el portero! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! ¡La pone Jules! ¡Pasa el bueno! ¡Gol! 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 ¿Qué tal, amigos? Saludos, bienvenidos a esta nueva sección que hacemos aquí en la reseña a pie de barra. Gracias a nuestros patrocinadores, en concreto tenemos por aquí hoy a Alejandro Bruña y espérate que tenemos otro, Carnicería Santana, que son los dos que patrocinan esta sección aquí hoy en el Bar Lagarto. A pie de barra es una sección que nace pues para hablar un poquito más extendido de fútbol, que es lo que nos gusta. Y qué mejor que empezar con una auténtica leyenda del Zamora Club de Fútbol como es Vicente León. Un poco lo conocen. Sí es verdad que ya se ha dejado ver últimamente un poquito más por el Ruta, pero pocos le conocen en comparación con el peso que tiene en la historia del Zamora Club de Fútbol. Don Vicente podría decir, pero te voy a llamar Vicente de tú. Vicente sí. León, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Aquí bienvenido. Estamos. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, por ahora bien. Por ahora bien, luego ahora viene lo complicado, ¿no? Sí. Hay dos cosas que me fascinan mucho de ti. La primera de hace muchos años, que es el impacto que tú tienes en la historia del Zamora, 463 partidos, y la segunda, que ni siquiera tú lo sabías, el impacto que tenías. Sí, la verdad es que no lo supe. Cuando dejé el fútbol no me preocupé mucho de los partidos porque tenía una situación así que estaba un poquito saturado y tuve unos años sin preocuparme mucho del fútbol ni de Zamora. Y luego pues al cabo de los años, yo creo que hasta hace 20 o 15 o 20 años no me he enterado. Casi nada, 15 o 20 años después de dejarlo. Sí, después de los que tengo. Después de lo que tienes. ¿Cuántos tienes, por curiosidad? ¿Edad? De edad. 69. 69. Todavía estás para jugar 10 minutos y te los dejan, ¿no? ¿O ya no? No creo. No creo que durara ni dos. Son 463 partidos, ¿no? Sí. ¿Cuántas temporadas son? Bueno, según los datos que he leído, son 14 temporadas en el Zamora y 3 en Valladolid. 14 temporadas en el Zamora y 3 en Valladolid. ¿Cuándo llega Vicente León al Zamora? Pues yo era juvenil cuando entonces aquí en Zamora no había categorías inferiores del juvenil, solo había juveniles. Y el equipo de aficionados que sería como la regional provincial. Vale. Y bueno, yo empecé con Antonio, que en paz descanse. ¿Antonio el Loco? Antonio, el que llamaban el Loco, sí. Y fue el que me sacó de un equipo de amigos que estábamos y me llevó con él. Ajá. ¿Cuántos años? Tenía yo 17. 17 años. No, con él 16 y luego con 17 ya empecé a entrenar con el primer equipo, que estaba de entrenador Tito, del Zamora, del primer equipo, digo. Bueno, y fue con el que empecé a entrenar ya con el primer equipo y ya en algún partido salí unos minutos. Vale. Ahora repasamos un poco más tu trayectoria y tu vida y obra, prácticamente, pero para la gente que no te ha visto jugar, que somos muchos, claro. ¿Tú qué tipo de jugador eras? Bueno, yo en realidad he jugado en muchos puestos del equipo, de los equipos que he jugado. Pero vamos, yo cuando empecé con Antonio empecé a jugar de 10, lo que llamaban antes interior izquierda, cuando se jugaba 4-3-3 casi siempre. Y yo jugaba con el número 10 y soy zurdo y entonces jugaba por ese lado. Ajá. Pero después he jugado en muchas posiciones, pero vamos, la mayoría de los partidos he jugado de número 10, también he jugado de lateral izquierdo, de pivote, de defensa, cuando entonces se llevaba el libre. ¿Libre? El libre, ¿verdad? Antes era el libre, el central y los laterales, es la defensa. Y entonces ahora se juega mucho en línea y antes el libre estaba un poquito por detrás del último jugador. Vale. A ti, de todas las que nos has contado, ¿dónde te gustaba jugar realmente? Hombre, a mí me gustaba jugar de centrocampista, donde jugaba casi siempre. Y de pivote también, cuando jugué al final más partidos que al principio, también me gustaba. ¿Te gustaba la pelota? Sí, a mí me ha gustado siempre el manejo de la pelota, de jugar con el compañero, de pasar al compañero. Bien. ¿Qué tal el debut? No sé si lo recuerdas. El debut tenía 17 años en el Ramiro Ledesma, antiguo campo, ahora lo que es la Ciudad Deportiva. Pues era el campo de tierra. Entonces, vale. Y bueno, estaba en el banquillo allí, que eran unos banquillos que estaban a ras del suelo.
Y me mandó salir cuando quedaban unos 10 minutos a sustituir a Ricardito, un jugador que ya falleció. Ajá. Y nada, pues fue un debut bastante bueno porque la primera balón que lo toqué se la di a él, precisamente. No sustituí a Ricardito, se sustituyó a Samuel. A Samuel. Y entonces a Ricardito se la di y metió gol. Entonces, una alegría, le andamos a salir y tal, pues. O sea, debutas con asistencia. Sí, exacto. El primer día que debutas con Lo asistencia. que se suele llamar ahora asistencia. Sí, señor. ¿Cuánto tiempo te dio más o menos el míster el primer Pues día? unos 10 minutos, calculo, porque Bueno. salí en el 70 o por ahí, pues 10 minutos estaría, o a lo mejor 10 o 15 minutos. Y es que no te dio mucho, es decir, 10, 15, No. 15 minutos. No está nada Damos el mal. gol ese y pim pam y acabó. ¿En aquella época era normal llegar al primer equipo del Zamora, desde el juvenil? Ahora es complicado. ¿En aquella época era más fácil? Era más fácil porque no venían tantos jugadores de fuera. Entonces, hacía poco que se había creado el Zamora y entonces el Zamora empezó con muchos jugadores que eran trabajadores normales, no eran profesionales. Ajá. Entonces, pero yo creo que desde que cuando empecé yo creo que fue de los primeros que los juveniles empezaron a jugar en el primer equipo. Vale. Estamos hablando de tercera división, preferente. Sí, estamos hablando de tercera. pues, me parece tercera. Había segunda B ya todavía no. Era Yo creo que tercera no. a segunda directamente. Sí, yo Vale, creo que sí. es una tercera En categoría. la tercera había 4 grupos solo, en España. Solamente había 4 grupos. Sí, Era sí. nacional. Era parecido a la segunda B entonces. Claro, todo ha evolucionado tanto que ahora ya eso ya me parece imposible, pero me parece que había 4 grupos. Vale. ¿La gente vivía del fútbol en el Zamora en aquella época? Tú entiendo que no, pero había alguno por ahí. Yo creo que no todos, pero había alguno que era de Zamora que compaginaba el fútbol, que le pagarían lo que fuera y luego tenía un trabajo, pero al poco tiempo yo pienso que sí, porque vinieron mucha gente de fuera. Vale. A partir del debut, ¿qué fue lo que pasó? ¿Te quedaste en el primer equipo ya? ¿Volviste al juvenil? ¿Cómo fue? No, bueno, jugaba con el juvenil, pero entrenaba con el primer equipo. Y cuando hacía falta me llevaba el entrenador, Tito, que se llamaba, a algún partido que fui con él, aunque luego ya no volví a salir más hasta que ya empezó la temporada siguiente. Vale. ¿Temporada siguiente ya primer equipo? ¿Todo el año? Sí, ya entrené en el primer equipo, ya no bajé a... Ahí empieza la leyenda, ¿no? Bueno, según dices tú, sí. Pero... Bueno. Sí, hombre. ¿Cuándo empezaste a vivir del fútbol? Bueno, yo creo que empecé cuando fui a Valladolid. A Valladolid. ¿Eso fue con? No sé si el año anterior ya no vivía del fútbol, pero ya cobraba más en Zamora. Pero bueno, cuando ya el espaldarazo definitivo fue cuando fui a Valladolid. ¿Qué fue con qué edad? Pues es que a veces hasta dudo. Ya no sé si fui con 21 o con 20, ya no me acuerdo. Pero un chaval. Eras jovencito. Bueno, Va a salir. ya no tanto. Pero Ya no bueno. tanto. Valladolid. Ahora ya, mirad, tienes la prueba ahí de los que están jugando. Sí, verdad. Pero ha cambiado mucho en Sí, estos años. cambia mucho. Antes costaba mucho más debutar siendo jovencillo. Vale. 20 años, Valladolid, ¿en qué categoría? En segunda división. Vale, segunda división, no está nada mal salir del Zamora a segunda división A. ¿Allí quién te encuentras? Allí fue un cambio radical, porque encima Valladolid es en el antiguo estadio que tenía Zorrilla, no en el nuevo. Jugué en el antiguo. En el antiguo José Donde está Zorrilla. ahora el Corte Inglés, ahora mismo. Ajá. Pero ya tenía un aforo del campo, era cerradito, así un poquito, comparaba yo con el Mántico, pero más recogido. Vale. Y había mucha gente. Yo me acuerdo que cuando empecé a jugar así, además yo empecé a jugar de titulares el primer año. O sea, ya según Fue cuando llegaste más- te asentaste. Fue cuando más partidos he jugado en segunda división, en el primer año. ¿En aquella época era complicado llegar a la segunda división A? Que si era complicado. ¿Era complicado? Hombre, era ¿Había compli- nivel ya para...? Sí, había nivel, sí, porque allí en Valladolid había jugadores de gran categoría. Ya cuando llegué yo, estaban Moré, todos aquellos que luego han seguido jugando. Pepe Moré. Pepe Moré, Ruski, y había muchos jugadores buenos. Pero ya luego el segundo año que estuve yo, vinieron cedidos del Barça, vinieron del Madrid. Mira, jugó el segundo año que estuve yo y Polito Rincón. A Poli Rincón. Poli Rincón fue compañero mío de... ¿Qué tal Poli Rincón? ¿Qué tal? Bien, era muy simpático, así muy gracioso. Como ahora mismo lo Lo escuchamos en la lo radio, ¿no? escucháis, así siempre estaba con cosas de estas. Metía goles ya. Sí, metía un gol, pero yo creo que me metió más goles cuando ya se fue Qué guay. para el Betis. Sí, Para el porque Betis. Qué buen, con Poli Rincón. ¿Estás en Valladolid 3 años, puede ser? Estuve 2 años y medio. Dos En años el y tercer año estuve ya me vine para Zamora. ¿Por qué volviste? Porque no me daba mucha bola el entrenador que estaba. Entonces, y por lo que te digo, había una plantilla muy larga y de muchos jugadores de pasta, como digo yo.
Entonces estaba Botella, Mir, Estella, Serrat, estos fueron internacionales y llegaron a jugar en el Barça. Estaban cedidos esos y había 4 o 5 de ellos. Entonces, más luego los que estaban ya eso, pues me costaba mucho entrar en alguna alineación. Ajá. Y me vinieron a buscar aquí los de Zamora entonces. Los directivos empezaron porque sabía qué tal y al final me convencieron y me vine para acá. Claro, tenías en aquella época 24 años. Creo que tenía 24. Fue en el 80. Tenía casi 25 ya. Casi 25. Pero 25. Estás jugando en segunda división y vuelves a casa. ¿No había más opciones para seguir con la carrera futbolística por ahí o qué? Hombre, es lo que yo creo que sí hubiera habido, porque como no esperé a que terminara la temporada, de hecho me lo recomendaron allí en Valladolid. Uh-huh. Bueno, tú no juegas, igual que yo había más que no jugaban. Porque había una plantilla de yo qué sé, muchos jugadores, entonces claro. Y a mí algún compañero de los de entonces, incluso algún directivo de ellos, del Valladolid, me dijeron que bueno, que no tuviera prisa, que aunque no jugara no pasaba nada. Y entonces lo que pasa es que bueno, estos del Zamora insistían mucho y yo qué sé, al final me ofrecieron 3 años y un poquito ya dije, va, mira, ¿para qué voy a estar? Me dejé llevar un poco por, no sé, por lo que fuera. El caso es que volviste. Sí, el caso es que me El caso es que volviste para acá con 24 o 25 años. ¿Quién fue el que te trajo? ¿Quién fue el que te fue a buscar allá a Valladolid para que volvieses? Pues entonces estaba en la directiva de entonces, estaba Bolis, estaba Cardoso, bueno, sobre todo, y luego estaba de presidente Miguel Vecino. Luego había más directivos por allí, pero bueno, los que más insistieron fueron ellos. Era su misión, era el papel que tenía. Eso es. ¿Quién entrenaba aquel año en Zamora? Miguel Ángel Montes. Miguel Ángel Montes, que falleció hace poco, bueno, falleció, no recuerdo hace cuánto, pasan los años, ¿no? Hace un año así. Hace un año así falleció, ¿no? Miguel Ángel Montes. Era asturiano, igual que Paquito, que fue el entrenador que estuve en Valladolid, Ajá. que también ha fallecido hace poco. Paquito ha fallecido hace poco. Y eran los dos de asturianos. Tú que estuviste en el Zamora tantos años, el Zamora en aquella época tiraba mucho de Asturias. Vino mucha gente asturiana al Zamora. El Zamora entonces, en esos años que estuve yo, ha tenido, según el año que fuera, si venía un entrenador asturiano, se traía 3 o 4 asturianos. Cuando vino Losada de Salamanca, se trajo a 3 o 4 de Salamanca. ¿No? Sí. Cuando también estuvo Pollo de entrenador, que también a Pollo lo tuve de entrenador y de compañero de jugador. Yo cuando era juvenil, en esos años que te decía yo, ¿sí? Estaba Pollo, que era un jugadorazo. Pollo es otro jugador de renombre en la historia del Zamora. Es que lo que pasa es que tenía mucho, vamos, era mayor ya. Uh-huh. Pero entonces, claro, lo tuve de jugador, de compañero como jugador, y luego lo tuve de entrenador el último año que jugué ya al fútbol, en la Vaguada. Qué bueno. O sea, tú llegaste a la Vaguada. Yo el primer año de la que se jugó en la Vaguada fue el último mío. Vale, ahora vamos con el cambio de estadio, que te también su miga. Vuelves con Miguel Montes. ¿El Zamora en aquella época en qué categoría estaba? ¿Había ya segunda B? Segunda B, ya había segunda B. Había subido ya con lo del Albacete y eso. Vale, ¿estamos hablando del qué año? ¿Del 80? Yo creo que fue el 80. Vale. Es que a veces me puedo confundir 80, 81 y tal, pero yo creo que fue en el 80. Antes de la temporada esa que casi se sube y luego se baja por impagos, ya estabas, la temporada anterior. Sí, ya estabas. Ese año que se descendió por impagos, eso es. Ascendimos al año siguiente con Emilio Cruz. Con Emilio Cruz, vale. La temporada 81-82 es un Zamora en segunda B. Sí. No hay playoff de ascenso, ¿no? En aquella época el playoff todavía quedaba súper lejano. Sí. Que el Zamora queda tercero. Es la primera vez, si no me equivoco, que el Zamora está a punto de subir a segunda división. Era Barça y Palencia. Y Palencia, es verdad. Nos jugamos la clasificación porque los 2 primeros ascendían directos. Uh-huh. Pero luego no había playoffs de ascenso para nadie. O ascendías directos quedando entre los 2 primeros o nada. Y nosotros quedamos los terceros. Pero fue una temporada, Vicente, que había impagos. O sea, el Zamora baja por impagos. O sea, económicamente aquel año fue duro. ¿Lo recuerdas o tienes recuerdo de aquella temporada o no te llega tanto a la memoria? Sí, porque luego tuvimos que ir. Cuando no cobramos, pues hicimos una huelga, pero bueno, uh-huh. Como no cobramos, se denunció y entonces fue por eso por lo que la federación descendió al Zamora. Uh-huh. Y al año siguiente fue cuando, con Emilio Cruz, jugamos estando en huelga. Estando en huelga. Y ascendimos. Estando en huelga con Emilio Cruz, uh-huh. Hubo una segunda vuelta que íbamos a la Federación Española de Fútbol allí de lunes a viernes a dormir en la puerta. ¿A Madrid? Sí, a Madrid. ¿En serio? Igual que otros 4 equipos que les pasó lo mismo.
Me acuerdo yo no sé si del Palencia estuvo alguno, o Almería. Bueno, había 4 o 5 equipos y el Zamora. Y jugadores de 4 o 5 equipos y los que estábamos de Zamora. Ajá. Montes, Garre, también estaba, ¿quién fue? No sé si Segurado también, que estaba en el Zamora. Portero. Sí. Bueno, total. Que íbamos de lunes a viernes allí a dormir y veníamos al fin de semana a jugar. Lo único que pasa es que el entrenador se hizo cargo de la situación y nos mandaba unas cosas y íbamos a entrenar al retiro. Estando allí íbamos a entrenar al retiro, bueno, pues eso, a correr y a hacer cosas para no permanecer parado allí. Porque allí estábamos tumbados y sentados. O sea, esa temporada vais a Madrid, entrenáis en Madrid, jugáis el fin de semana aquí Sí, y señor. subís. Sí, y estuvimos, lo que pasa es que bueno, estuvimos, no sé cuánto tiempo fue, 20 y tantos días o casi un mes. Madre mía. Es una temporada Lo que 82-83. pasa es que bueno, si eso no me se equivoco. planteó, el entrenador lo planteó a los demás jugadores de la plantilla. La situación que había, pero éramos jugadores, bueno, de mucho peso allí en el ESO y si no, estaba hecho para ascender, porque nos quedamos casi todos los que habíamos Que se descendido. habían quedado a punto de subir a segunda, ¿no? El año Nos anterior. pidieron que nos quedáramos y que tal, pero luego, claro, con la huelga y eso, porque se planteó por la AFE, tuvimos que ir. Ajá. Y Madre bueno, mía. fue un año bonito porque aparte de que ascendimos, se cobró. Se cobró, ¿no? Sí, se cobró. Se pudo cobrar al final. ¿Qué se cobró? ¿Después de subir ya? ¿O antes? No, durante ese año. Durante ese año se fue cobrando. Ese año ya se pudo cobrar. O sea, por lo que cuentas, es una situación muy parecida a lo que ha pasado este último año aquí en Zamora, ¿no? Porque al final la gente ha subido sin cobrar. Exactamente. Bueno, sí. Hubo gente que ya lo hizo en los 80. Esto Sí, que sí. estás contando. Y ascendimos, Y igual, ascendimos igual, igual. que el equipo de ahora. Y parece que ha sido, joder, es Qué una, bueno. es una coincidencia muy, muy grata porque acabó bien. Ya, Es que, bueno, mientras lo está sufriendo, pues no. claro. ¿Trajo alguna consecuencia el cambio de presidente o algo por el estilo esa crisis? ¿Te das cuenta o...? El cambio de presidente entonces era el mismo. Era el mismo, no cambió, ¿no? Estaba Vale. vecino, Miguel Vecino. ¿Renueva Emilio Cruz al frente del Zamora en segunda B? No, porque Emilio luego al haber ascendido en estas circunstancias y haber hecho un buen papel, Ajá. porque luego ahí en ese ascenso sí que hubo playoff. Ahí sí que hubo Sí playoff. que hubo playoff. Entonces, jugamos 2 eliminatorias. Además nos tocó ir a las islas, una a Canarias es verdad. contra Las Palmas Atlético y otro contra el Constancia de Inca de Baleares. Es que ahora que dices lo de Las Palmas, cuéntame, creo que tienes una buena ahí, ¿no? A contar. No, bueno, eso fue, ya lo he contado varias veces, pero bueno. Vale, pon en contexto. ¿Primer partido fue Las Palmas o Constancia? Fue contra Las Palmas. Entonces el primer partido lo jugamos en casa Vale, y empatamos a 0. a 0. Vale. Entonces, claro, vas allí un poquito con el empate y tal. Y allí íbamos ganando 3-1 y nos empatan a 3. Se empatan a 3. Y entonces en la prórroga, antes de la prórroga, y bueno, con el empate a 3, claro, hubo prórroga. En la prórroga quedamos a 0 y penaltis. Y metimos 5 y ellos 4. Pero bueno, si quieres que te cuente la anécdota... Claro, es que esa me has contado en algún viaje y esa es hombre, buena la para contar. anécdota fue que yo tiraba los penaltis normales entre los partidos. Yo era el que tiraba los penaltis. Entonces, cuando hubo esto de 5, de una, pues entonces yo tiraba el primero. Tiré el primero, como metimos los 5, marqué el primero, íbamos tirando, ellos tiraban, ellos tal. Ellos fallaron 1, íbamos marcando, y les sacábamos siempre 1. Y cuando llegó el último, ¿Sí? entonces el míster tenía miedo de que si lo fallábamos, lo tiraba Montes, el central, alto. Ajá. Y antes de que lo tirara, porque estaba viendo que podíamos fallar el último, pues me dijo a mí. Yo entonces tenía una vendada una mano. Dijo, quítate la venda y cámbiate la camiseta con otro compañero. Para tirarlo. Que vas a tirar tú, pues si empatamos vas a tirar el primero siguiente. Después de que has tirado el primero ya, claro. Claro, sí. Que no puedes tirar ya más. Claro, yo ya no tenía que tirar más, tenía que tirar los que quedaban. Ajá. Y yo le decía que no, que tal, que no sé qué. Venga, allí un poco de tirantez. Y mientras hablábamos así de tirantez, pues tiró el último y lo metimos. Entonces se acabó la discusión. Ah, que mientras estabas hablando, Claro, llegó Montes, lo tiró y se acabó. Claro, es que él lo decía por si acaso fallábamos, para que estuviera preparado. Y yo que no, que no. Y yo que sí, que no, que nada, pum, pum. No nos dio mucho tiempo a cambiar nada porque lo metimos. Vale, o sea, se acabó el partido Nada, con todos victoria. Se saltando acabó. y ya se acabó, se olvidó. O sea, Ostras, pero claro, si te pilla el árbitro ahí. claro, es lo que yo le decía. Lo que pasa es que, bueno,
yo qué sé, el estado de nervios que teníamos y tal, y cosas de estas. Cosas de estas, madre mía. Se pasa esa primera eliminatoria y toca otra vez las islas, pero las Baleares, Entonces ¿no? nos tocó el Constancia de Inca. Constancia de Inca. Pero allí fue al revés, nos tocó primero allí, que perdimos 1-0, y luego el segundo aquí, que ganamos 2-0. Entonces ya ascendimos, una alegría, y todo el mundo contento, y encima ya se había ido solucionando ya todo esto durante... ¿Sabes que ese ascenso es el único ascenso del Zamora en casa, jugando como local en toda la historia? No sé. No lo sé, pero vamos. También formas parte de esa anécdota. Fíjate. Bueno, mira. Siempre se sube fuera de casa. San Sí, Sebastián es de los verdad, Reyes, es verdad. Tienes razón, macho. Coslada, Santa Ana. Sí, joder, macho. Pues no me había dado cuenta. ¿No te habías dado cuenta? No, porque, bueno, Esa igual fue que la no me di única. cuenta de los otros partidos, ahora tampoco, de los partidos. En aquel Zamora, ¿qué nombres propios había? ¿Qué jugadores? Marcelino Mateo, si no me equivoco, ¿no? Que Marcelino era el delantero. Hubo buenos jugadores, también estuvo Felipe Miñambres, Miñambres. jugó David, uno de asturiano, que jugaba en el Sporting, aunque estuvo haciendo aquí la mili. Eran buenos jugadores, se notaba que estaban en primera. Y bueno, no, Felipe empezó aquí. Felipe, que para que no lo sepas, ahora director deportivo creo que del Levante, si no me Felipe- equivoco, es de Felipe Astorga. Miñambres. Felipe Miñambres es de Astorga. Y ha sido hasta la fecha el único jugador que ha pasado por el Zamora que con el paso de los años llegó a la selección española. Ha sido Sí, el único. Llegó a la selección Jugó y a la no sé selección si española. metió un gol. Y creo que sí llegó a marcar incluso goles Felipe Miñambres. El único hasta el momento, no ha habido nadie más que lo haya hecho. Ascenso segunda B. ¿Qué? Sí. ¿Qué tal en segunda B? La vuelta. Bueno, ¿Más asentados ya o no? Sí, bueno, ya más asentados y ya todo más normalizado. Ya se cobraba al día, entiendo, sí, ¿no? más o menos, sí, se cobraba al día y bueno, hubo unos años más tranquilos que precisamente esos que te estoy hablando. Vale. Que precisamente ese de los mejores que se recuerdan ya. Sí. ¿Deportivamente se volvió a aspirar por segunda división o ya no fue posible? No, yo creo que no fue. El Zamora fue perdiendo un poquito quilates y ya flojeaba mucho el presupuesto y entonces ya jugaban muchos jugadores que no venían de equipos de renombre. Ojo. Y ya poco a poco, pues oye, hasta que llegaron la reestructuración. Los años que ya tuve. Sí, bueno, yo ya llegué a la vaguada y. Vale. Pero antes, no sé si estabas tú, igual no estabas. Hay una reestructuración de la categoría, de la segunda B. Había 2 grupos, si no me equivoco, y la quieren hacer en un grupo único. Entonces lo que hicieron fue bajar a la mitad. Bueno, de los, sí, bajar a 11. O sea, hasta también te pilló De a ti los esa, 20, ¿no? Sí, estaba de entrenador Raúl. Raúl González. Raúl González, que luego volvió al Zamora cuando yo ya no estaba. El año del Barça, sí. ¿Y eso cómo lo vivisteis? Uy, pues todos confiados de que íbamos a estar arriba, y cuando nos confiamos un poco así de tal, y plas, los quedamos los 11 encima. Y bajaban 10. Y bajaban los 10. Quedaban los 10 primeros y quedamos los 11. Adiós. Adiós. Nos quedamos como una cara de tontos yo qué sé, pues nada. Increíble. Increíble. Fíjate, o sea, estás en segunda B asentado, reestructuran la categoría, porque fue una cosa que hizo la federación. Dicen que se van a cargar de los 2 grupos, los 10 últimos, o sea, bajaban 20 en la categoría, 10 de un grupo y 10 del otro, los 10 últimos de cada grupo, y quedáis 11º. Sí, macho, sí. Así fue. Joder. Pues eso es lo que te digo. ¿Y ese verano cómo es, por ejemplo? O sea, ¿qué hay? ¿Se va todo el mundo? Porque es vuelta a tercera división, entiendo, ¿no? Sí, se vuelve a tercera. pero bueno, es que entonces empezó a pasar lo que hablábamos al principio, que venían entrenadores que traían muchos jugadores y entonces fue cuando ya el equipo empezó a perder lo que te he dicho yo, cada año perdía potencial. Ajá. Entonces los equipos ya no eran tan fuertes. Bueno. ¿En tercera qué tal? Bien, porque bueno, yo ya lo daba por asumido porque yo ya tenía unos años, ya entonces aquí estaba un poquito establecido. Tenía algún negocio en Zamora y ya no vivía solo del fútbol. Entonces lo que más entraban son gente de fuera, de estos chicos que venían con el entrenador y luego pues los de aquí de Zamora. Vale. Fue cuando empezó también José Luis, el de Fuentes Prada. José Luis Aguado, lateral derecho. José Luis Aguado, que se empezó con Emilio Cruz, fue el año que ascendió. Del ascenso, ¿no? Hace 3 años antes. Vale. En esa época de tercera dices, ¿es el cuando empiezan ya los Coria y compañía o Coria ya también venía de antes? Coria por ya ejemplo? venía de antes cuando empezó a jugar cuando la norma de los sub-20. ¿Qué es la norma de los sub-20? Para los que somos jóvenes. Es que no sé exactamente en qué año empezó, pero tenían que jugar 2 jugadores que tenían menos de 20 o menos 20 años.
tenían que ir en la alineación inicial O sea, obligatoria. tenían que salir a jugar al campo, Sí, titulares. de titulares. Luego los podía cambiar el entrenador cuando quisiera. Y entonces él empezó de sub-20. Lo que pasa es que Coria se hizo con el puesto y jugaba de sub-20, pero acababa los partidos, daba bien. Madre mía. O sea, tenías. Pero luego, o sea, Luego tenía que contar con otro jugador aparte de Coria, pues para sub-20. Entonces ese es el jugador que le tocaba siempre la China de que a lo mejor lo quitaba a la media hora, según fuera, claro, porque según fuera el resultado. Les ponías para que cumplir la norma. Luego a lo Claro. mejor les quitabas según empezase. Sí, pero eso lo hacían todos los Lo equipos. hacían todos. Claro. Joder, qué raro. O sea, es inaudito No, casi. yo considero que al principio gustó mucho porque decían que metían a más gente de joven, pero yo pienso que al final eso no. Yo creo que a mí no me parecía bien que jugara un jugador, pues oye, si lo mereces ya jugarás. Sí, sí, sí. ¿Esa norma duró muchos años o fue un fracaso y la quitaron rápido? Exactamente no lo sé, exactamente, No lo sabes. pero pues a lo mejor lo sabes tú mejor que yo. No sé si No tenía ni idea. De eso ni la conocía. no, yo no sé exactamente cuánto tiempo estuvo en auge. Vale, no lo vale. sé. En tercera, dices tú que ya estás asentado en Zamora, que ya tienes algún negocio más. Deportivamente, ¿qué tal funciona ese Zamora en tercera división? Porque ya no vuelve a subir hasta Tornadijo, en los 90. Bueno, yo ya no estaba ya porque Claro, ya digo, en los años que tú coincides en tercera, ¿qué tal fue? pues manteniendo el tipo más o menos, manteniéndose el equipo y bueno, intentando que el público bajara a ver el Zamora y más o menos nos convertimos en un equipo pues sin muchas aspiraciones de subir, pues porque no había potencial, hombre. No había potencial. O sea, el descenso le perjudica y mucho al Zamora, entonces. Sí, pasa hombre. de... Vaya, bueno. Decías que tu último año como futbolista fue el primero de la vaguada. Sí. ¿Qué pasaba? ¿Se quedaba pequeño el Ramiro Ledesma o qué? No, lo que pasa es que ya se hizo este campo y el Ramiro ya se iba a hacer lo que la ciudad La deportiva. deportiva, ¿no? Entonces empezamos a jugar ahí, bueno, empezó el Zamora a jugar ahí, yo fui el último, Ajá. que estaba de entrenador Pollo. Pollo, Agustín Prieto Pollo, ¿no? Que también ha fallecido después con los años. Y nada, allí fue el último año mío. ¿Qué tal en la vaguada? ¿Era mejor campo que el de ahí abajo? ¿O se notaba Hombre, la modernidad o no se notó tanto? el primer año de lo que era la hierba y eso, porque el Ramiro Ledesma se ha jugado años. Ya. Bueno, cuando era de tierra y cuando era de hierba. Cuando era de tierra, me acuerdo yo que por lo menos estaba liso. Me acuerdo cuando al principio era de tierra, me acuerdo que pasaban como una aspiradora. En aquellos años, yo me acuerdo muchas veces que cuando empezamos la pretemporada, que era verano, que hacía mucho calor, los partidos de pretemporada, o algunos ya cuando acababa la liga que hacía calor, me acuerdo que el ayuntamiento, en el descanso y antes del partido, metía un camión cisterna con agua con un conductor y daban las vueltas y lo regaba. Y lo regaba, Porque sí. Entonces no alcanzaban tanto como con las mangueras. Y daban la vuelta así, pim, 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 como si fuera una plaza de toros, plas, plas, plas. Y lo regaba y entonces se notaba, porque se levantaba un polvillo de joder. Pero eso con tierra, imagino, ¿no? Cuando estaba de tierra. Cuando estaba de tierra. Vale. Desde que debutas ese día con 17 años, que le das la asistencia a Ricardito, has dicho, Ricardito, hasta el sí. último partido en la vaguada, 463 partidos. Sí, 463, sí. Son 14 temporadas, más o menos. 14 temporadas, creo que sí. ¿Titular cuántos? Bueno, 380 300 y tantos. pico titular. No, de titular, quitando partidos completos, 380 y tantos. Luego titular, y aunque me sustituyeron, otros Ciento y algo, ¿no? veintitantos. Veintitantos. No, hasta llegar a vale, 463. sí, titular que te sustituyeron, vale, sí. Y luego ya yo salí en el banquillo, pues 7 u 8 o 10 o 15 partidos, que luego salí a sustituir a alguien. En el banquillo salí muy pocos. Luego salí de titular, partidos completos jugué 300 y pico. 300 y muchos. O sea, 380 y pico partidos completos de 463. Sí. Joder. Pero es mucho. Sí, Es hombre, yo muchísimo. pienso que ahora ya, porque de todas formas antes había menos cambios. Había 2, luego 3. Y entonces pues no hacía falta hacer tantos cambios y cosas de estas. Vale. De esos 463 partidos, si tuviese que quedarte con uno que recuerdes, especialmente cuando echas la vista atrás y dices ¿cuál dirías que es? ¿El ascenso con el Constancia? Hombre, yo pienso que en el Constancia ese día, además de hacer buen partido y remontar el Ajá. 1-0 en contra que te traíamos, pienso que jugamos un partidazo.
Yo me acuerdo que, yo particularmente me acuerdo de mí y después de los compañeros fue un partidazo. Ajá. La gente, pues oye, pues ahí animó mucho porque estaba lleno. Y luego también, pues cuando jugamos contra la Real Sociedad el partido de Copa del Rey. Es verdad. Nos tocó contra la Real Sociedad que metió un gol a Urrutico Echea, Ajá. que perdimos 4-2, igual a López Ufarte, jugamos un equipazo. Aquí también me acuerdo de ese partido. ¿Tuvisteis vuelta en Anoeta o era partido único? Sí, no, ¿tuvisteis en fuimos Anoeta a allí. jugar? Sí, A Tocha. En A Tocha. Tengo una foto ahí que luego la verás, que estamos antes del partido todos echados en el césped. Y allí nos metieron 6-1. 6-1 nos metieron. Bueno, Bueno, es que entonces, joder, Claro. jugaba Zamora, jugaba a Muchastegui, a Trustegui y todos aquellos. una Real que en aquellas épocas, en aquellos años ganó 2 ligas, ¿no? Si no me equivoco. López Ufarte, claro. Sí, ¿no? No sé si fueron ese año, pero sí. Por ahí, ¿no? Sería. Después del fútbol, ¿qué fue lo que vino? ¿Qué fue de tu vida? Pues nada, ya me dediqué a los negocios, que tenía una tienda de confección y luego puse una lavandería Ajá. y ahí estuve luchando por el pan. Fíjate, ¿cómo te apartaste, no? Para ser Sí. la persona con más partidos en la historia del Zamora Club de Fútbol. Porque tienes 463 y yo creo que no te los va a pillar nadie. Lo que pasa es que lo dices porque estuve unos años sin volver al fútbol, a ver al Zamora. Es que acabé muy saturado. Acabas saturado. Sí, entonces, pues oye, la familia también y eso, pues dijo, pues, hicimos otra actividad, salíamos por ahí el fin de semana, pues a Sanabria y por ahí. Entonces, para es que luego ya, pues cuando ya se te pasa un poquito el agrión ese, pues ya empezó otra Vuelves, vez. ¿no? Y ya volví con mi hermano Chus a ver al Zamora con casas. Nos hicimos socios y íbamos ahí al Fondo Sur. Ibas al Fondo Sur. Fondo Sur con mi hermano Chus. ¿En qué temporada más o menos volviste? ¿Serías capaz de decirme qué año fue cuando te reenganchaste? Pues a ver el fútbol, dice. Sí. A ver, pues yo creo que fue sobre el 2008, 2007, 2008. Vallecas tenías Por ahí, ser, 2008, 2000, es que no lo sé exacto, pero... Y luego ya cuando me metí en el Zamora con lo de la cantera fue con Segis en el 2013, 2014. Que cogiste la coordinación de la cantera, de la escuela del sí. Zamora, lo que entonces era fútbol base. Vale. Y Luego ya sigues he estado de delegado y Estás delegado. con los equipos y ya estoy ahora con Gabino de delegado del primer equipo. ¿Solo en el primer equipo estás ya? Sí. Sí. Porque tú has estado también en equipos de cantera, de delegado, ¿no? Has viajado conmigo, fuiste por ahí algún día, decirte, con los cadetes, has estado por ahí. Pregúntaselo a tu madre, que tuvimos un problema de delegados que no había y, joder, nos tocaba ir por la mañana con el infantil, por la tarde con el juvenil, al día siguiente, Es verdad. domingo, con el otro, bueno. Y los chavales que tenías por ahí, ¿sabían que tienes 403 partidos con el ni se lo imaginan? No, yo creo que no lo sabían. Lo que pasa es que, bueno, alguno que se lo dijera, algún entrenador que estaba yo con ellos, pues no sé. Alguno Nunca que te ha se lo- gustado contarlo mucho, ¿eh? No me gusta a mí alardear mucho de las cosas. Pero ahora entiendes por qué te llaman leyenda o todavía no. No, Todavía no lo sabes. bueno, será porque tengo el récord de Lo partidos. que te sale con partidos porque no te lo va a quitar nadie. Bueno, hombre, ¿A quién ves tú preparado que para jugar 463 partidos en el fútbol hoy en día en un equipo como el Zamora? que ahora viene detrás de mí ahora mismo es Dani. Pero Ese- tiene 200 y poco. No, tiene 200 y muchos. Bueno, 200, ¿qué Bueno, puede tener? pero 280, no sé exactamente cuántos, pero digo que es el único que está, que está cerca. que es el que más partidos tiene ahora mismo con la camiseta. Pero tiene 32 años Dani Hernández. No lo sé. Sí, me Sí, parece que 32-33. Tendría que hacer 150 partidos. Si no llega tienes 463. Si llegas a 300, Dani, tendría que hacer todavía 163 partidos más. Es decir, 5 o 6 temporadas Hombre, todavía. lo Es muy difícil que llegue Dani Hernández. Tiene difícil, pero no imposible. No imposible, pero es muy difícil. Pues es que vaya maravilla, Vicente. Y que sigues Pues aquí. Además es que yo te he visto allí y no, y dices, el delegado, pues, ¿y quién Sí. es? Pues Vicente, será Vicente. Pero ¿cómo que será Que Vicente? Ya van cayendo años. Van ya cayendo años, Me voy ¿no? haciendo mayor ya y joder. ¿Qué tal ves al Zamora este año? Tú que eres el delegado. Yo sigo sufriendo ahora. Sigue sufriendo. Sufro ahora con el Zamora más Sí. porque al estar ahí en el banquillo que no puedes hacer nada, ¿qué tal? Y como hemos empezado de una forma así poco, es que los partidos los vivo mucho y sufro mucho ahí en el banquillo, macho. ¿Te gustaría entrar ahí al Ruta? No porque me caería enseguida, caería. pero te quiero decir yo pensé que iba a sufrir menos, pero joder, se sufre mucho estando ahí. Fíjate. Cuando no puedes manejar el balón, sufres mucho. ¿Eres de dar consejos a los futbolistas o no? No, hablo poco, no me gusta mucho porque como ahora hay tanta información y tanta cosa, no.
Joder. Hombre, si alguien me la pide, pues le digo algo. Digo, oye, ¿tú qué crees? Y doy mi opinión, pero vamos, no la doy por costumbre, por norma no la doy. Bueno, ¿confías en que tire el Zamora para arriba este año? ¿Tú que lo ves desde ahí dentro? Yo creo que sí, joder. Sí. Yo creo que este cambiazo que hemos pegado ahora al final es porque yo creo que además es que estábamos haciendo méritos para conseguir estos resultados. Lo normal no es lo que estaba pasando al principio. No te digo que ganáramos todos, pero vamos, un punto en 5 partidos me parece que fueron, yo creo que nos merecimos bastantes más en los primeros partidos. Ajá. Y entonces ahora, bueno, ahora que llevamos 3 partidos con esta dinámica, vamos a ver si la podemos mantener Sí. y bueno, y que la gente esté con el equipo, que es la única forma de que pueda mantenerla. Ajá. Jugadores como Quique Márquez, Joel Priego, Carlos Ramos, si le meten en el Ramiro Ledesma que el de tierra, ¿serían igual de buenos? Vale, yo creo que sí, hombre. Sí. Lo que pasa es que ahora es muy difícil. Extrapolar así los tiempos es muy difícil. Porque es como si me dices, si metes a Pelé en el Ramiro Ledesma, pues no lo sé. Pues no lo sabes tampoco, es verdad. No, me refiero a que cada tiempo lleva su historia, tío. Estábamos acostumbrados a aquello y entonces, oye, pues te amoldabas y te acomodabas y te acostumbrabas. ¿Cuál es tu jugador favorito de este año? ¿Cuál es el que más te gusta? Hombre, no me gustaría destacar a uno, pero... Ya, pero cuando te lo pregunto, pues te va a tocar mojarte. No, hombre, yo tengo 2 o 3 jugadores que me parecen con mucha calidad. Están Dani, están Carlos, está Quique Márquez. Ajá. Joel Priego me gusta mucho. Y luego casi todos ahí, pues, tienen un buen nivel, ¿eh? Yo creo que tienen buen nivel. Vale. 69 años tienes. ¿Hasta cuándo vas a estar ahí en el Zamora dando guerra? Pues no lo sé. Tú guerra das poca de todas formas. No, No no, eres el que más da. No me gusta dar. No te mucha gusta dar guerra. No hace falta que lo jures. Doy fe de ello. Pero vamos, no lo sé. Pues yo qué sé, eso no lo puedes decir. Sé que sé. Bien. De momento estás a gusto. Ya ¿no? veremos lo que nos depara el tema. Pues muy bien. Pues ¿desde qué año? Desde el año 70 llegaste al primer equipo, 70 y algo, ¿no? Espera, si empecé con él cuando ese año de los 17, 17, de 55, pues en el 73. 72, 73. 73. Hasta este 2024 han pasado ya unos cuantos, pero aquí sigues. Han pasado casi 50 y muchos. 50 y muchos. Pues 50 y muchos, macho. si eso no es una leyenda, ya me contarás tú qué es, querido. Vicente, muchas gracias. Bueno, pues, nada, hombre, a ti. Muchas Es un gracias placer. a ¿Qué tal ti. te lo has pasado? Bien, bien, bien. Todo bien. Siempre me da un poquito de reparo y de corte. No, estas pero yo te he cosas. visto muy bien, ¿eh? Pero bueno, que podemos hablar como una conversación entre amigos y es lo que más me gusta. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto? ¿Qué? Que no es la primera que echamos tú y yo así. ¿Que no será? No es la primera que echamos tú y yo así. No, Que hemos hecho hablado muchas más veces ya. de esto. Pero bueno. Pero está no, guay que la gente lo así- sepa así por fin. parece que te impone un poco más y esas Nah. cosas. Pero no. Bien, bien. Me he encontrado muy a gusto y muy bien. Vale. Pues a por otros 463 mínimo, como delegado ahora, ¿eh? No quiero menos. Vicente, gracias. Venga, a Ha ti, sido un hombre, a placer. ti y a todos. Vemos. Hasta luego.